el periodo extraordinario antes del 28 de mayo? Bueno, primero debo de decirles que el día miércoles el grupo parlamentario del PRD presentará nuevamente el acuerdo para que la comisión permanente convoque a un periodo extraordinario para resolver los temas de leyes anticorrupción, mando único y cannabis antes del 28 de mayo. Que nuevamente quede evidenciado qué fuerza política se opuso a que hubiera periodo extraordinario en el plazo constitucional. El proceso legislativo, después de los acuerdos que tomamos los coordinadores parlamentarios, los presidentes de las comisiones de dictamen, nuevamente se detuvo. Se detuvo por la comisión coordinadora de estos trabajos, que es la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana. No ha habido una actitud de construir los dictámenes, no ha habido esa posición, y evidentemente no está cancelado, porque yo puedo asegurarles que en 8 días podríamos tener los dictámenes anticorrupción, es decir, en esta semana, para que a partir de la siguiente pudiéramos llevar a cabo el periodo extraordinario, como lo habíamos referido nosotros, 23, 24, 25 y 26 de mayo. Entonces, pero repito, el proceso legislativo nuevamente lo detuvo, se detuvo desde el control que la Comisión de Atención Ciudadana y Combate a la Corrupción tiene, al ser comisión coordinadora, lo detuvieron y no ha habido avances en la construcción de los dictámenes. La posición de nosotros ha sido de colaborar a que haya dictámenes. Tomamos los documentos del PRI, del Verde, de organizaciones sociales que nos presentaron el día 28 de abril como eje de la construcción de los predictámenes, bajo un método que contribuye, que ayuda, que es generar los predictámenes identificando solamente las diferencias, los corchetes, y aprobar e iniciar una discusión en lo general. Ya saben cuál es la discusión en lo general, ¿verdad? Se discute en lo general y se aprueba después de una discusión en lo general ese documento con las reservas en lo particular, y esas reservas se van resolviendo conforme al procedimiento parlamentario. Y ese mismo método es el que nosotros, es lo único posible a aplicarse en el Pleno. Entonces, nuestra posición fue de contribuir, pero ni aún así está detenido. Yo estoy enterándome que a las 2 de la tarde habrá una reunión, o posiblemente una reunión, ¿verdad? Ahorita lo dirá el senador Ríos Peter sobre este asunto. Así es que yo insistiré, el grupo parlamentario del PRD en la comisión permanente presentará el punto de acuerdo para que primero de urgente resolución se califique y después se discuta y en todo caso se vote. Y de ahí se vea quiénes están en contra. Pero de que hay posibilidades, las hay. Oiga, senador, pero la semana pasada, el miércoles me parece, fue la reunión, salió la mesa directiva de la Comisión Anticorrupción diciendo que, bueno, pues había ya, digamos, un avance en los acuerdos y que hoy lunes se iba a mandar las observaciones. Entonces, y se estuvo de acuerdo por parte del PRD en ese acuerdo. Entonces, ¿cómo decir que ahora se está deteniendo si estuvieron de acuerdo por hasta hoy? Bueno, son las 2 de la tarde. Lo que quedó esa reunión es que tendríamos los comentarios por parte de ellos antes de las 2. Yo a las 12 en punto acabo de mandar un mensaje haciendo un extrañamiento de que deberíamos de tener estos documentos. ¿Con qué intención? Con la intención de
saber primero que nada cuál es la posición de ellos. No quisieron hacernos ningún planteamiento lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Hemos actuado de buena fe nosotros en la idea de que un dictamen es perfectamente construible con la información que ya se ha puesto al público. Es decir, la información que ustedes ya conocen, las iniciativas de ellos, 5 como base, 2 que son iniciativas que están presentadas también en la Comisión de Justicia, pues perfectamente las primeras 5, que son las que lleva mano en la coordinación la Comisión Anticorrupción, pues perfectamente ya podría tener un dictamen. ¿Por qué? Porque están las iniciativas base, están los 30 asuntos que nosotros marcamos como temas a debate. Perfectamente ese documento pudo haber estado desde el miércoles. Quisieron que, o nos plantearon tener antes de las 2 de la tarde esto, pues ya son más de las 2, y lo que evidencia esto es que no hay una verdadera intención de presentar algo que sirva después como excusa para llevar a cabo un extraordinario. No hace falta ser demasiado acuciosos en el asunto. Así es también como se mantuvo la dinámica de presentación de documentos el 28. Recordemos que ellos presentaron sus iniciativas al cuarto para las 12. Entonces, no hace falta, digamos, demasiada... Pero a ver, que quede claro, porque eso es perfectamente entendible. Si nosotros ya estuvimos anuentes que sus documentos sean el eje para construir un predictamen, identificamos solamente los corchetes que sobre las 5 leyes, que son 32 corchetes en 5 leyes, es simplísimo. Muchas tienen que ver con un asunto hasta de forma, son 32. En 2 horas construyes un predictamen. Pero lo que ha dicho Escudero... Sí, en 2 horas. Instalas las comisiones unidas y con ese documento, de verdad, con una discusión de 30, 40 discursos, después de 12 horas, apruebas en lo general y empiezas el asunto del tratamiento en lo particular con el procedimiento que ustedes conocen, que solo con 2/3, ¿sí?, admites a discusión una reserva y vas construyendo. Simple y sencillamente, el PRI parece ser, tomó la decisión de que no hubiera periodo extraordinario para los temas anticorrupción antes de las elecciones. Eso es. Lo quieren pasar para junio. Eso es. Ahora, ahí viene otra reflexión que yo se las puse y la semana pasada, como un pequeño ganchito, pero nadie me lo entendió, ¿sí? 18 de junio. 18 de junio es otro plazo constitucional, el que tiene que ver con el sistema de justicia penal. ¿Qué pasa si no hay leyes anticorrupción el 28 de mayo? No pasa nada, ¿eh? Bueno, sí pasa mucho, que es la opinión de la sociedad, pero no pasa nada porque no hay leyes y no se aplican, no hay sistema. Pero ¿qué pasa si el 18 de junio no hay todas las leyes para el sistema de justicia penal? En ese caso sí pasa, porque ahí está el plazo para poner en vigor todo el andamiaje legal y ahí no tendrías leyes para el procesamiento debido de muchas causas penales y para el sistema de justicia penal, la ley de ejecución de penas. Entonces, a ver, si el PRI decidió que no hubiera periodo extraordinario antes de las elecciones, lo que no puede impedir es que no haya periodo extraordinario antes del 18 de junio. Nosotros vamos a presentar una posición política el día miércoles, nuevamente en la permanente, para que quede evidenciado quién está a favor y quién está en contra de que haya un periodo extraordinario en mayo. Posible. ¿Cómo es posible? Bueno, que en esta semana se construyan los dictámenes y que a partir del 23 tengamos nosotros un periodo extraordinario. Pero si la posición del PRI es así, en el sentido de que no haya periodo extraordinario, la pregunta es, ¿y qué van a hacer con el plazo constitucional del 18 de junio? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer con los delincuentes menores, adolescentes, la justicia para adolescentes?
12 a 18 años, ¿no va a haber leyes para juzgarlos? ¿Qué va a pasar con el sistema penitenciario mexicano con la ley de ejecución de penas? ¿Verdad? ¿Qué va a pasar con la miscelánea penal? Que fueron todas las adecuaciones que se hicieron después de que aprobamos en otro momento el Código Nacional de Procedimientos Penales y todo lo demás. ¿Qué va a pasar con el tema de crimen organizado? Todas esas leyes que están aprobadas no están en vigor porque falta que la Cámara de Diputados las resuelva, ¿sí? ¿Qué va a pasar? O sea, es un asunto de verdad que es insalvable, ¿eh? Insalvable. Entonces, vean ustedes ahí lo que podría ser el miércoles, que el PRI nuevamente rechazara lo del periodo extraordinario de mayo para leyes anticorrupción, mando mixto y cannabis, y que se fuera a otro plazo, el del 18 de junio, en el que definitivamente es imposible de postergar. Senador, Escudero argumenta que para que él active o para que llame a sesionar a las comisiones es necesario la existencia de un acuerdo político previo de los coordinadores para que se acepte que también van a entrar las otras dos leyes, es decir, lo penal. Y esas comisiones nomás no se mueven. No hay dictamen de fiscalía, o bueno, si no hay, Ya hay. está circulado desde el 28 de abril, pero no hay observaciones del PRI, no hay respuesta. Y el de Código Penal creo que no ha salido. Mira, Entonces, yo ¿no sé. siente que también ahí Acción Nacional está en deuda porque es quien preside quien coordina esa Ya dictaminación? hay predictámenes de eso, ya lo hay. O sea, eso ya en físico los conozco, ¿me explico? Tanto de reformas a la... Pero ¿y el acuerdo político para No, que no. sean 7, no 5? Ese es un acuerdo político en el que incluye al PRI, que haya 7 leyes. Lo que yo advierto es que el PRI no está preparado para que haya designación del fiscal. Podría haber un sistema de 7 leyes sin fiscal anticorrupción. Esa es la parte política más complicada para el PRI, ¿sí? Yo no creo que sea tanto el tema de las 7 leyes. El PRI ya aceptó explícitamente. Sí, claro, frente a que es de ustedes que quiere 7 leyes, claro que sí. Así Claro lo ha que dicho sí, públicamente. lo ha dicho públicamente. No es que Gamboa dijo, vamos a ver. Bueno, entonces, Pues vamos a es ver. que el senador Gamboa, cuando está en cámaras, a veces como que no define claro, ¿verdad? Pero en privado está muy entendido. Senador Ríos Peter, ¿podría explicarnos cuáles van a ser los nuevos delitos o las nuevas figuras penales que se van a aplicar? ¿Qué cárcel? ¿Qué multas? Si nos puede explicar si ya vio usted ese proyecto de dictamen en materia de Código Penal Federal. Bueno, es un tema que todavía se está discutiendo. Sin embargo, está presentado. ¿Cuál es el asunto? Tener las observaciones de parte del PRI. Pero ¿cuál es el planteamiento de ese proyecto de dictamen? O sea, yo sé que está sujeto. Ahorita te a lo una damos. construcción, Sí. Ahorita te lo damos. Sí. No me Te damos. No, ¿Cómo yo ustedes? no lo ha leído. Ah, No, a ver, es un tema que sí es de los que... el último tema legislativo del sistema es ese, Código Penal. ¿Han tenido reuniones los del PRI con Arely Gómez? ¿Sí? Sobre este asunto, sobre un conjunto de cosas que ellos ven no debe de construirse. Aparece el delito de corrupción, que es la parte novedosa de la propuesta, ¿sí? No solamente los delitos que ya existen, que tienen más supuestos de cómo integrarse, el peculado, la concusión, el uso el desvío de recursos públicos, ¿sí? Pero la parte jurídica, el supuesto jurídico nuevo en esta materia es el delito de corrupción en los diferentes supuestos y el tráfico de influencias, ¿sí? Son las partes medulares de la propuesta en materia penal. Sí, ahorita te lo damos, Leti. ¿Sí? Senador, ¿se puede decir entonces que el PRI desactivó este proceso legislativo para que en mayo
no se diera este extraordinario y se pasara a junio? Bueno, no, yo digo que fue una decisión política, porque inclusive lo ha declarado los diputados del PRI, ¿verdad? O sea, César Camacho ya puso posición de que no habrá periodo extraordinario. ¿Sí? Pero Entonces, eso quizás puede ser para los desafueros de la... no, bueno, no, eso sí, no sé, es una definición de la Cámara que haga un periodo extraordinario para el desafuero de la diputada de Sinaloa, ¿sí? Pero el periodo lo declaró en el fin de semana. En Baja California César Camacho dijo que no. Así es. Ningún tema antes de los elecciones. Así es. Ya lo dijo. Entonces es una posición política que yo sé que existe, pues. Nada más que le han querido dar la vuelta. ¿Sí? Acá en el Senado le han querido dar la vuelta. No ha querido decirse por parte del PRI de manera clara que se oponen a un periodo extraordinario. Ellos siempre se opusieron y recuerden que querían que fuera hasta julio. ¿Lo recuerdan, verdad? Sí, claro, ¿Sí? el 7 de julio. Así es. Y entonces después, ante el escenario que se construyó aquí en el Senado, pues ya tomaron una posición diferente. Entonces creo que es una decisión política, pero hay que hablarlo bien. Yo inclusive le he propuesto al senador Gamboa que el día miércoles salgamos los coordinadores a tomar una posición pública única, pues, que no estemos en la condición de estar ahí divagando y tomando posiciones. De todas formas, ratifico lo dicho, que vamos nosotros a presentar el punto de acuerdo para que se apruebe el extraordinario y que sea visible quiénes están a favor y quiénes están en contra. ¿Y cuál fue la respuesta de Gamboa a esta petición que le hizo usted de que salgan los coordinadores? ¿Que sí? Que sí. ¿Sí? Senador, Sí. si el PRI acepta que haya un periodo extraordinario, pero solamente para todo este tema del sistema de justicia penal y dejar para... No. ¿Ustedes no lo aceptarían? Yo, la verdad, ya sería el mundo al revés, ¿no? Sería el mundo al revés. ¿Sí? O sea, yo no quiero llegar al punto de que se inicien dictámenes con el 33% de los integrantes de una comisión. Que ahí está la posibilidad reglamentaria. No. Dijimos que nosotros vamos a ser cuidadosos, ¿sí? Pero ese escenario de verdad sería un escenario muy complicado, que se aceptara un periodo extraordinario antes del 18 de junio para temas de justicia penal y que se abandonara el tema de combate a la corrupción. Entonces, no lo invoques, ni siquiera lo invoques. Está bien, pues eso era, chicos. Bueno, senador, yo te quería preguntar tu opinión sobre la situación por la que está atravesando el estado de Tamaulipas en este proceso electoral. Primero, aparentemente se trató de un cruce de acusaciones entre panistas y priistas por quién se adjudicaba el respaldo de un grupo armado. Pero pues ahora sí que de las palabras ya pasaron a los hechos. Y ya hubo hechos violentos el fin de semana pasado en la zona fronteriza, narcobloqueos. Y yo te quería preguntar desde tu punto de vista si debe haber una intervención del gobierno federal, si creen que en esa zona no hay condiciones para que se lleven a cabo elecciones, o cómo están viendo el caso de Tamaulipas. Bueno, primero que el gobierno federal y el gobierno estatal garantice la celebración de las elecciones. O sea, no se puede bajar la guardia, no se puede ceder ante las presiones del crimen organizado y que no hubiera elecciones en todo el estado o en zonas del estado. Eso es inaceptable. A mí se me hizo una posición del PRI muy deleznable, la de que porque 3 candidatos del PRI apoyan al candidato a gobernador del PAN, se les acuse de crimen organizado. Esas cosas se prueban, ¿eh? No solamente deben ser objeto de denuncia. Yo estoy en contra de la posición del candidato del PRD allá en Tamaulipas, de que ya salió haciéndole el juego al PRI, ¿sí? Acusando a Cabeza de Vaca de ser parte de un cártel. El candidato del PRD que se dedique a trabajar para ganar adeptos, votos, simpatías,
y no que se vuelva parte de la estrategia de una de las dos fuerzas del PRI o del PAN. De verdad no estoy a favor de eso. Sin duda Tamaulipas tiene un problema de seguridad pública y de penetración del crimen organizado de manera muy fuerte, muy grave, y esto habla de lo que ha existido en estados y que, por cierto, hoy la criminalidad y la violencia en México están recuperando números de los peores años de la administración pasada. Así es que, así me pronuncio, Claudia, ¿sí? Para que se garantice el voto de los ciudadanas tamaulipecas por parte de la autoridad federal y de la autoridad del gobierno estatal. ¿Qué le dice que incluso la iglesia ya ha declarado que se respira un tufo de narcotráfico en las elecciones? Pues lo A hay. nivel nacional. A ver, esa es una realidad que está a la vista de todos. La injerencia del narco en las elecciones, cada vez que hay elecciones, por el control político, económico, social del crimen organizado en muchas zonas del país. Así es que no hay un tufo, hay una realidad que no se ha combatido, ¿sí? Que hoy se expresa y se va a expresar cada vez que haya un hecho social, político, económico en cada una de las zonas. Si hay una feria en esas zonas, ¿quién se expresa? Es el narco, ¿verdad? Y el control que ejerce el narco sobre eso. Si hay la elección de la reina de la primavera, ¿quién? Compite el narco. Carreras a caballos. Gallos. Yo quisiera preguntar que no se trata solo de 3 candidatos del PRI. Hay 4 candidatos del PRD también en el proyecto de Que cabeza de renunciaron. vaca. Hay del MC, hay del PT y hasta de Morena. Aquí está la lista. Está bien. Yo estoy a favor de que se determine la responsabilidad. Pero ¿no le parece por lo menos sospechoso que de repente todas estas gentes vean en cabeza de vaca el Salvador del Salvador, en uno de Morena? Hay varios de Morena. Son candidaturas débiles que se penetran fácilmente. El PRI lo hace en cada municipio del país. Trata de penetrar a los candidatos débiles de los partidos. En Tamaulipas yo no haré ninguna declaración en favor de Cabeza de Vaca, aunque sea nuestro compañero senador, pero yo no lo veo que pueda ser el único responsable de una situación irregular como la que se vive en ese estado. Así de simple, vean lo que está pasando. O sea, esa es una realidad que debiera a todos motivarnos a hacer una exclamación de inconformidad, ¿sí? Las libertades políticas están afectadas de fondo, con crimen organizado o sin crimen organizado, en la mayoría de los estados donde hay elecciones. En muchas de las zonas de la mayoría de estados donde hay elecciones. Eso no puede. Las libertades políticas están afectadas por presión del crimen organizado, por uso de recursos públicos, por manejo en toda la forma de vida de esas personas. Y los candidatos, que hay candidatos dignos, candidatos honrados, candidatos honestos, no son la mayoría de los que compiten en el país, Pancho. ¿Sí? O sea, es muy lamentable. ¿O que es ajeno a lo que pasa en Tamaulipas el actual gobierno estatal? Hace 6 años hubo un asesinato. Pues hace 6 años lo mataron a uno y entró otro. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A mí me parece ¿Qué es eso? un poco inverosímil que súbitamente en una zona, sobre todo en una zona marcada de estos 3 municipios colindantes con Nuevo León, de repente todos los partidos se unan para apoyar a Cabeza de Vaca. Te voy a decir algo, a ver. ¿Qué utilizan los gobiernos estatales del PRI y del PAN para presionar a los municipios?
a los candidatos y a las autoridades la Auditoría Superior del Estado. De entrada, pues. De entrada. Lo están haciendo en Puebla, por ejemplo. Todo aquel presidente municipal que no se alinea a la ruta del PAN, ¿sí?, está amenazado por la Auditoría Superior del Estado. Le están haciendo auditorías, le están revisando sus cuentas públicas. Eso nada más en un ambiente de paz, ¿eh? Sí, pero Ahora, los gobiernos estatales vinculados a autoridades también presionan de diferentes formas. en este caso estarían apoyando a la oposición. Sí, porque diría yo que hay un asunto de inconformidad generalizada por el estado de cosas que se vive en Tamaulipas. Yo no estoy a favor de que se apoye al PAN, pero tampoco estaría a favor de que candidatos del PRD, en este caso, por el que puedo hablar, sean parte de la estrategia del PRI. Qué lamentable, ¿eh? Lo que ocurre es que, pues, para nadie es un secreto que prácticamente las elecciones en Tamaulipas parece que las decidieran los cárteles ¿Sí? de la droga. Y entonces Sí. de repente hay una cargada de todas las fuerzas políticas opositoras en favor del PAN. O sea que tiene que ser el cártel mayor el que venza al cártel menor. Pregunto. El cártel del gobierno del estado de Tamaulipas está siendo vencido por otro cártel. ¿O es el Son mismo cárteles. Pregunto. ¿Sí? Bueno, yo no tengo información de las vinculaciones de nadie en los asuntos de crimen organizado en Tamaulipas. No las tengo. Pero evidentemente ahí se vive una realidad alterada por la penetración del crimen organizado. ¿Que lo ha permitido quién? El gobierno federal y el gobierno del estado, que es del PRI. Que se escriba. Senador, yo quería preguntarle sobre estas marchas de la CENTE y toda esta situación. Ya los maestros y también ya los estudiantes del Poli desconocen a Aurelio Nuño como interlocutor con el gobierno federal. ¿Usted cómo ve la situación? Bueno, primero que los maestros del CENTE se regresen a sus estados a concluir el ciclo escolar. Es lo primero. Segundo, que el gobierno de la ciudad y el gobierno federal impidan el establecimiento de plantones en la ciudad de los maestros. Tercero, que se trasladen las mesas de diálogo a los estados para que ahí resuelvan los asuntos relacionados con su gremio. Cuarto, si esto es de manera contraria, si hay nuevamente plantones por tiempo indefinido, va a haber un deterioro mayor de la convivencia social en esta ciudad. Hay que actuar de verdad con estricta aplicación de la ley, respeto a los derechos humanos, diálogo sobre todo, pero no una posición blandengue del gobierno federal y del gobierno de la ciudad frente a la irracionalidad de la gente que piensa que cada vez que quiera puede venir a ser a la Ciudad de México su rehén. Pero ya están ocupados ahí en Bucareli. Bueno, que no se permita más, que no se permita la instalación de el nivel de obstrucción de la movilidad social, de la vida cotidiana, como ocurrió hace año y medio, ¿verdad? Año y medio. Oiga, senador, pues estamos en una situación del medio ambiente complicada y no se les permitió hacer un plantón ni en el Zócalo ni en el Monumento a la Revolución, pero sí en Bucareli, donde pues afecta. A donde llegan todos. Pero es donde afecta más la situación A ambiental. nosotros, bueno, claro, afecta a todo. Esa es la parte que yo establezco. Bucareli siempre es el asiento de las protestas porque ahí está la autoridad política de México. Secretaría de Gobernación, ¿sí? No es porque sea un lugar que sea idóneo para la protesta, afecta a todo. Yo por lo que me pronuncio es que no se permita nuevamente una situación como la que se ha habido en la ciudad en los temas de plantones de parte de la gente. Ahí está la ley que se aplique, con respeto a los derechos humanos
y prevaleciendo el diálogo. Gracias. Jaguar, ¿tú no? No, yo estoy. Aquí están los tipos penales si alguien los quiere.